Alicia Crosa, psicóloga, especialista. Alicia, gracias por venir. Buen día, un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Alicia, lo que queremos saber es un poco cómo está impactando en todo. Porque antes se decía, la pandemia le rompe la cabeza a los adultos mayores, a los abuelos, después no, a los más chiquititos, que no, ahora a los adolescentes. ¿Cómo nos atraviesa la pandemia a todos? ¿Y qué es lo que está pasando? Ahora lo vamos a empezar a hablar, pero yo lo primero que te preguntaría es, ¿quiénes son los más perjudicados de todo este universo del cual te estoy hablando? Mira, no se puede decir quién más, quién menos. La población en general está muy afectada, sobre todo porque uno de los más gravísimos problemas que tenemos es la sensación de enorme incertidumbre. Esto no sabemos cuándo va a terminar. Además, bueno, los argentinos vivimos siempre atados, ¿no? Y debemos trabajar nuestras ataduras, porque lamentablemente esta incertidumbre es imposible bajarla. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que está más propenso a la confusión que a la certeza. De manera tal que todo va a parar a la misma situación que termina perjudicando la capacidad individual de reformatearse. Yo veo que la resiliencia, lo veo en mi trabajo, lo percibo, la resiliencia está muy agotada, O sea, la gente va perdiendo la capacidad de recuperarse. Exactamente, y la capacidad de recuperarse tiene que ver con la posibilidad de reformatearse. ¿Cómo se va a reformatear alguien que no sabe cuándo esto va a terminar, cuando no tiene medidas ciertas sobre la posibilidad de ser vacunado, inoculado y protegido? Alicia, o sea, hagamos un punto ahí. Y ahora después de la pausa vamos a seguir hablando del tema, porque es interesante saber cuánto colabora o no colabora la actitud de un gobierno, ¿no? Para que vos puedas tener esa esperanza hacia adelante. Si te meten miedo o te meten esperanza, ¿no? Bueno, es que sí. Lo hablamos ahora en un ratito porque tenemos que hacer la pausa. Yo digo que los gobernantes que tenemos saben a dónde están, pero no saben hacia dónde se dirigen. Bueno, nosotros ahora vamos a ir a la pausa, sabemos. y sabemos que después volvemos y seguimos. Dale. Seguimos con Alicia Crosa, hablando un poquito del tema del impacto de la pandemia sobre, yo digo, nos rompieron el bolsillo y nos rompieron la cabeza con la cuarentena eterna del año pasado. Pero la pandemia es un fenómeno mundial que afecta a todos. Igual, depende del trato que se le da a la pandemia, Alicia, ¿es el impacto que también causan las personas? Absolutamente. Yo insisto en que nosotros acá en Argentina la hemos manejado muy mal desde la mismísima primera hora. Hay una cosa fundamental que afecta a cada quien, que se llama el tiempo personal, ¿no? Hay una diferencia entre el tiempo vacío, que es el tiempo que uno lo vacía para dedicarlo al laissez-faire, a viajar, a pasear, a no hacer nada, y otra cosa es el tiempo vaciado. Nosotros estamos inundados de tiempo vaciado. Claro. ¿Cómo funciona el tiempo vaciado? El tiempo vaciado es ese espacio de tiempo en el que vos querés hacer cosas, querés seguir adelante con tu propia vida, con tu programación, con tu proyecto, que es la condición humana fundamental, ¿no es cierto? Y no lo podés realizar porque te encontrás con un vallado que te impide todo eso. Entonces, eso va generando un estado de malestar, un estado gradual de malestar consecutivo que no se interrumpe y sobre todo que se aumenta porque no se empiezan a ver posibilidades de mejora, de resurgimiento de esa situación. Entonces la gente cae en estados depresivos, de tipo depresivos. ¿Cómo se manifiestan esos estados depresivos? Bueno, por el desgano, porque está tan vaciado todo que ya no hay deseos de hacer algo, porque además no se puede programar. Entonces el impedimento de programar hace que el tiempo se vacíe. Entonces está desmotivado el individuo, ¿no? La desmotivación provoca desgano, provoca fatiga, provoca hartazgo. Bueno, y empiezan los problemas, el aislamiento, la soledad también, esto afecta mucho a los mayores, y entonces empiezan los trastornos psicológicos asociados con los síntomas corporales, ¿no? Como por ejemplo, fundamentalmente, que es lo que muchos se está viendo, los trastornos del sueño, que son variadísimos, ¿no? Desde el insomnio hasta el polo matinal de angustia, que es ese despertar entre las 3 y las 4 de la mañana, que uno dice, ¿y ahora por qué me despierto? No hubo ningún ruido, no hubo nada. O también lo que se llama el sueño vigilante, ¿no? Que es dormirse un rato y despertarse para ver si uno estaba dormido o si había logrado conciliar el sueño, ¿no?
sin decir algo ¿Esto vos lo mucho estás más viendo serio. mucho en tu Sí, consultorio? las pesadillas, por ejemplo, ¿no? Y algunas personas que en la infancia han tenido algunos trastornos del sueño muy importantes, bueno, más serios, se reactivan Y frente a ahora, estas todo situaciones. todo esto impacta más en los El chicos. sonambulismo también se está viendo. Todo esto impacta más en los chicos, en los adultos mayores, en los adolescentes. Es por lo general. Pero ¿qué pasa? Los niños tienen menos capacidad que la que tiene el adulto para poder compelir esto. Porque nosotros, los adultos, tenemos todo un bagaje experiencial, tenemos todo un antecedente de vida sumado a conductas, ¿no es cierto?, que nos han llevado o que hemos organizado para afrontar la vida misma, que en este momento es un bagaje al cual uno acude para reforzarse, Claro, cosa que y los niños chicos no lo tienen. Alicia, lo que uno se pregunta ya como padre, también por ejemplo, corte de la escolaridad, de la presencialidad, es dramático para los chicos desde el punto de vista Terrible. psicológico. Creo que muchos padres Terrible. estamos de acuerdo el impacto que tiene, más allá de que sean entornos de chicos con entornos muy contenidos. Ahora, lo que uno se pregunta es, ¿tiene esto impacto de largo plazo? Sí, mira, y lo va a tener seguramente. No es que yo quiera ser fatalista, pero bueno, esto es así. Se puede discutir, pero en líneas generales esto es como lo estoy marcando. O sea, los niños van a tener las consecuencias del hogar pandémico que les tocó vivir. Sobre todo los niños muy chiquitos. ¿Por qué? Porque cuanto más chiquitos son, más predominancia tienen del pensamiento mágico. Claro. En consecuencia, les resulta muy difícil poder internalizar la idea del bicho, ¿no? Es como cuando éramos chicos que nos decían, no salgas afuera, no vayas a la esquina porque está el hombre de la bolsa, Sí. por ejemplo, ¿no es cierto? Esa situación que se armaba un poco para contener a los niños y tenerlos un poco más vigilados. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cómo internaliza un niño lo que es un bacilo, lo que es un virus? ¿Qué explicación se le puede dar? Sobre todo el tema de tener que usar barbijo, de no poder estar en contacto con otros niños, de no poder abrazarse. El abrazo, el contacto con la seño. El niño tiene con relación a la seño y a la señorita la posibilidad de internalizar una cosa que es propia por primera vez fuera del contexto hogareño. Por eso es muy importante la presencia y el mantenimiento de la escolaridad, sobre todo en los niños muy pequeños. Es La clave. presencialidad. La Estar en presencialidad, contacto. el ámbito, el juego, el patio de juegos, la seño. Pero- El nene ¿y se viene ve? a la casa y dice mi seño. Es el primer objeto propio. Claro, Creo fuera que- del contexto sería hogareño. muy importante que esto también las autoridades recojan lo que es la arista psicológica y emocional de la pandemia a la hora de tomar decisiones como la no presencialidad. Por esto que estás contando vos, yo no lo escuché antes así de decir el impacto en los más chicos, es decir, de no tenerla físicamente a su señorita, a su maestra, de eso, de lo que significa después y del impacto que tiene no hoy, mañana también. Hay un tema, los niños se manejan con el pensamiento mágico durante las primeras etapas de su vida, ¿no es cierto? De manera tal que dentro del pensamiento mágico, ¿cómo se puede inocular de manera que sea aceptable, comprensible y manejable lo que es un virus? Sobre todo de tan larga duración este tema, ¿no? Hay una cosa que en los chiquitos le llaman la regresión y que muchas veces este tipo de contextos da. ¿Hay regresiones en adultos por temas no resueltos o algo que la pandemia lleva a que estos tiempos vacíos o vaciados uno empiece a maquinar de más y termine encontrándose con situaciones previas que por ahí parecía superado en el día a día y ahora que está encerrado en su casa le vuelven a la cabeza? Bueno, cada uno se enferma de acuerdo con el contenido psicológico y el estado psicológico previo. O sea, quien ha tenido algunas dificultades en la infancia y en la adolescencia, que han ameritado inclusive tratamiento psicológico, es muy posible que frente a esta situación que estamos viviendo y hoy como adultos, tengan la necesidad de tratarse nuevamente porque seguramente puede haber una reactivación sintomática. No está garantizado que eso no pueda ser. Es decir, es una agresión demasiado fuerte la que estamos viviendo, demasiado prolongada. Pero voy un poquito a lo de Florencia, si me permiten. Yo en otras presentaciones que hice, desde la primera hora, ya el año pasado, dije que a mí me asombraba poderosamente, y también a muchos colegas con los que estoy en contacto en forma permanente, que en el equipo de asesores no haya habido psicólogos ni psicopedagogos. Es una barbaridad total.
Total. La presencia excesiva de la palabra médica exclusivamente no es para denostarla. Al contrario, estaba muy bien valorizada, pero fue exclusiva y fue excluyente también de otros. Es decir, ¿cómo no va a haber en forma simultánea psicólogos infantiles que vayan dando orientaciones? Y otra cosa que siempre quiero decir, tenemos un canal público. ¿Para qué sostenemos económicamente los ciudadanos el canal público si ni siquiera se han dado programas de contención para que la gente mayor de pronto pueda tener un programa a la tarde de acompañamiento? La tarde, la caída del sol durante el invierno, a las 5, a las 6 de la tarde, para las personas mayores que viven solas y aisladas. Eso es matador. Pero ¿por qué planteás ese momento del día? ¿Es efectivamente así? Porque normalmente el sol, ¿no? La luz, tiene un carácter potenciador del psiquismo. Y a medida que va cayendo la hora del día, y que entonces cada uno se recoge dentro de su hogar, ni que hablar la gente que vive sola, la gente mayor, bueno, son las horas fatales. No tanto a partir de las 8, 9, 10 de la noche, porque ya tienen armada la pastillita y le van a dormir. Bueno, eso es otro tema también, el consumo abusivo de psicofármacos y todo esto. Esto va a tener impacto en la sociedad Alicia, a futuro. Si hubiera un calendario de vacunación, que uno tuviera una proyección de Si cuándo, hubiera. claro, si hubiera, ¿eso ayudaría a mitigar el impacto Pero de lo que se ha totalmente, vivido? totalmente. O sea, si realmente no se hubiesen propuesto hacer las cosas mal, no las hubiesen podido hacer peor que las han hecho. Realmente, y el tema de la falta de vacunas, ¿sí? ¿Cómo funciona la vacuna? La vacuna funciona como el rescatador, ¿no? Alguien a quien, algo en lo que uno se puede apoyar para salir a flote, para salir adelante. Es compensador, es tranquilizador, pero encima de todo tenemos el problema de que no hay vacunas, se ha manejado mal, ya es vox populi todo esto, no es que yo esté denostando nada que no se haya dicho anteriormente. Claro. Y además también un tema fundamental, no asumir los errores. La gente está necesitando que sus funcionarios tengan una palabra prudente, coherente, sensata y moral respecto de lo que se hizo con las vacunas. Alicia, ¿qué es esto de la depresión reactiva que usted creo que el término es ese, el correcto que nos explicaba en el corte? ¿Son personas que no tienen una patología de base, pero a partir del coronavirus les aparece una depresión? Sí, se llama depresión reactiva cuando es reactiva a una causa específica que es posible ubicarla y que es la que la provoca, o la moviliza o la activa. Por eso es depresión reactiva. Si no, la otra es la depresión endógena, que es compatible con cuadros psicóticos, ¿no es cierto?, que es la depresión más complicada y que puede llegar inclusive a la melancolía. ¿Y trató ¿no? personas que le haya aparecido depresión a raíz del coronavirus? Perdón, no entendí. Si recibió personas que con cuadros depresivos por el coronavirus. Realmente yo encima trabajo vengo trabajando con trastornos de pánico, con estados panicosos, no trastornos de pánico concretamente declarados, porque los trastornos de pánico manifiestos, absolutamente declarados, requieren del apoyo farmacológico, ¿no es cierto? Y ya entraríamos dentro de un equipo dentro del cual yo no estoy. Yo trabajo con trastornos panicosos, eso sí. Y en el trastorno panicoso, por ejemplo, bueno, lo que se ve o lo que se revisa es el estado de la personalidad previa. Tiene mucho que ver la personalidad previa, el grado de armonía o desarmonía de cada quien al momento de haberse producido este conflicto, del cual no nos pudimos preparar. Claro, o sea, porque si uno sabe que algo puede pasarle, uno tiene un anticipo. Es magnífica la capacidad psicológica anticipatoria de cada quien. Pero esto fue tan sorpresivo, tan de golpe y porrazo. Alicia, seguramente te vamos a volver a invitar, porque además esto da para seguir hablando respecto de cómo lo que vos estás anticipando va a traer consecuencias a futuro, prevenirlas. Digamos, si sabemos que algo va a pasar a futuro, a lo mejor podemos hacer algo ahora para menguar un poco el efecto, ¿no?, de lo que va a pasar. Sí, acá se está viviendo en lo que se llama un estado de angustia expectante. ¿No? La angustia expectante, ¿por qué? Porque estamos expectantes de ver qué va a pasar con las vacunas, ver el asunto de las diferentes variaciones de los virus y demás y todo lo demás. O sea, hay que tratar de tener una palabra
clara, justa, sensata y no abusiva sobre la Claro, población. claro. Porque la población está harta de escuchar cosas tanáticas, demoledoras, ¿no es cierto? Y no ver una luz en el camino. Entonces, tampoco fabricarla artificialmente, pero sí, por ejemplo, tratar de hacer un concilio, digamos, de gente especializada, que la hay en este país, por cierto que la hay, y tratar de ver cómo se elige una orientación, un consejo orientador para empezar a inocularlo en la sociedad y que la gente tenga algo de qué agarrarse. Sería la otra vacuna esa. ¿Mm? Gracias, Alicia. Bueno. Nos vamos a volver a encontrar. Bueno, Alicia gracias Croce. a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Muy amable.